Hola, soy el doctor Horacio Figueroa, especialista en cirugía general y coloproctología. Hay ocasiones que el paciente, las personas, se enfrentan a situaciones de salud muy graves, a veces secundario a accidentes o a enfermedades como los derrames cerebrales, o en las situaciones en las cuales hay edad avanzada de estas personas y que como situación secundaria sufren de limitación de la movilidad, de poderse valer por sí mismos, ya no pueden caminar, caen en cama, como coloquialmente se, se menciona, y por lo tanto son propensos a una serie de situaciones en las cuales se agregan otros padecimientos, otras circunstancias que agravan su situación ya de por sí precaria. En ese sentido, estas personas son muy propensas a desarrollar heridas llamadas úlceras por presión, y el objetivo de esta revisión es orientar y darles algunas herramientas básicas a los cuidadores, que pueden ser bien personas contratadas o bien los familiares que asumen este rol de cuidar al paciente, y para evitar que se compliquen y desarrollen este tipo de problemas que agravan la situación y que pueden ser incluso causa de fallecimiento temprano de los pacientes. Vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de la definición y de las medidas prácticas que se pueden tomar. En nuestra agenda de hoy vamos a conocer qué es una úlcera por presión, cuáles son los mecanismos que la desarrollan, cómo podemos evaluar si nuestro paciente tiene riesgo, si está en mayor o menor grado de desarrollar una úlcera, puntos que debe de saber el familiar o el cuidador para identificar en qué momento ya se está desarrollando, se está presentando una úlcera, y una serie de tips, de recomendaciones para prevenir la aparición de estas úlceras. En las personas que por algún motivo de accidente, enfermedad, la edad, llegan a perder la capacidad de movilidad y de autocuidado, surgen una serie de problemas secundarios, entre los cuales tenemos a las úlceras por presión. En este contexto, las personas permanecen inmóviles mucho tiempo, están acostados durante muchas horas, se mueven poco, y esa falta de movilidad y de autocuidado lleva a que desarrollen compresión sobre ciertas áreas del cuerpo, que más adelante lo vamos a definir dónde están, sobre todo en las partes óseas, y lo que ocurre es que el peso del cuerpo en esas zonas salientes óseas, prominencias óseas, sobre la superficie en la que están haciendo contacto, produce una compresión que aplasta los tejidos, y al hacerlo disminuye o quita la circulación de esa zona. En esa zona sufre lo que se llama el término isquemia, y la isquemia como consecuencia lleva a la muerte de esa zona de los tejidos, que incluyen la piel, el tejido celular, la grasa, y que pueden incluso afectar el músculo e incluso al hueso. Esas son las úlceras de presión.
Dentro de los mecanismos que producen estas lesiones, estas úlceras, vamos a tener tres fundamentales, que es el de la presión, que es la simple compresión, el peso que supera la presión que hay dentro de los vasos, de las arterias y de las venas locales, y entonces las comprimen y bueno, se necrosan, se gangrenan esa región. El segundo mecanismo es cuando hay fricción, y esto se produce porque se arrastra. Muchos de nuestros pacientes luego están en las camas o están inclinados, les levantamos la cabecera y luego se deslizan hacia abajo, y esa fricción al momento de bajarlos, sacarlos de la cama, trasladarlos en los hospitales, movilizarlos de la cama a la camilla o en la casa para poderles cambiar la ropa, hace que la fricción, el roce, termine lastimando la piel, y hay que tener cuidado con eso. Y el cizallamiento es el tercero que ocurre. ¿Por qué? Porque la piel, al momento de arrastrarse, movilizarse sobre una superficie, la piel se queda fija y entonces se desliza la piel y se separa del músculo que está abajo, rompiendo toda la circulación y a veces formando hematomas, y eso compromete la circulación y se termina por morir esa parte, necrosar esa parte. Ese se le llama cizallamiento. Una de las situaciones que surgen cuando está una persona completamente inmóvil es que los mecanismos de protección, si nosotros estamos de pie muchas horas, mucho tiempo, va a llegar un momento dado en que nos van a empezar a doler las plantas de los pies, entonces vamos a recargarnos más en un pie, más en otro, vamos a querer sentarnos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, es la parte sensorial que se siente, y ese es un mecanismo normal. Sin embargo, en estas personas que están limitadas no pueden moverse, y entonces en las zonas donde hay más prominencias óseas, como lo marca este diagrama, al estar acostados boca arriba o en decúbito supino, tenemos la zona de la parte posterior empezando por la cabeza, que es la zona occipital, la zona de los omóplatos, los codos, la región lumbar, que es muy frecuente que ocurra, los talones y las puntas de los pies. Y si está acostado de lado, en decúbito lateral, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, va a ocurrir que la zona parietal, la zona de la oreja, es la que va a sufrir, el hombro, ¿sí? la cadera, los muslos, las pantorrillas, los tobillos. ¿Okay? Al estar con el paciente boca abajo, también tenemos zonas como es la frente, como son los pómulos, la región pectoral, la región isquiática de la cintura, y las rodillas y las puntas de los pies. Y si está sentado, obviamente, las zonas que soportan mayor peso es sobre todo la zona de la cadera, la zona de los omóplatos, la zona occipital, la cara posterior de la rodilla y los talones. Todos estos puntos son los puntos esenciales que hay que estar cuidando y que hay que estar vigilando. La manera de saber si nuestro paciente tiene riesgo de desarrollar en un futuro cercano las úlceras es mediante una evaluación del riesgo, y para esto existe una escala de Braden. Esa se puede consultar en internet, y uno de los aspectos que evalúa es la percepción sensorial, que es lo que mencionaba en cuanto a la capacidad de percibir
el entorno y de los mecanismos de defensa, como es el de la presión, el del dolor. Si la persona está con paraplegia y ya no siente de la cintura para abajo o no siente de los hombros hacia abajo, va a ser prácticamente imposible que sienta y que nos esté avisando que le está ocurriendo esta situación. La exposición a la humedad también está evaluada, y esta escala de Braden nos da, mediante la calificación de varios aspectos, una serie de puntajes en el cual podemos determinar qué tanto está en riesgo nuestro paciente de desarrollar la úlcera en menor, mediano o en alto grado. Hay que evaluar el grado de actividad que tiene la persona, el grado de movilidad, la nutrición. Si es un paciente desnutrido que ha perdido mucho peso, acordemos que el estar inmóvil y sin actividad física, pues hay mucha pérdida de la masa muscular y hay mucha pérdida de peso, y frecuentemente en los hospitales llegan las personas, sobre todo los de edad avanzada, muy desnutridos, con unas anemias muy severas y con una desnutrición con proteínas bajas, y eso va a impactar en la probabilidad de que se recuperen y en lograr curar estas úlceras. Determinar cuál es el grado de roce y el peligro de lesionarse al momento de movilizarlo. Para eso hay formas de movilizar que ahorita lo vamos a puntualizar. Una vez conocida la definición de una úlcera de presión y cuáles son sus causas, la segunda parte de mi plática está encaminada a los aspectos preventivos de las mismas. Para esto vamos a puntualizar acerca de lo que debe de saber el familiar y el cuidador, cuáles son las recomendaciones en los cuidados de la piel, cómo debemos de mover a nuestro paciente, cómo debemos de movilizarlo y con sus tips, y cómo debemos de reducir el mecanismo de fricción y cizallamiento. El papel del familiar y el cuidador es esencial, dado que ellos son quienes van a estar en contacto continuo y frecuente, casi permanente, con el paciente, y va a requerir que esté haciendo una revisión, una vigilancia diaria y continua, varias veces al día, mañana, tarde, noche, de cómo están las zonas que son las más propensas, las que se van a afectar más, que ya lo describí en el diagrama anterior de las zonas de prominencias óseas, y es indispensable que aprendan a identificar los cambios que se pueden dar en la piel, dado que son los cambios iniciales que pueden ser prevenibles y que, si en un momento dado se presentan, pueden implementarse acciones para evitar que progrese a una lesión más severa. Estos son 4 signos de inflamación, que es el aumento del volumen, hinchazón, que es enrojecimiento, cambios de la coloración, se pone roja la zona, y que al momento de presionarla con el dedo no palidece, persiste el enrojecimiento, a diferencia de cuando son lesiones por alergia. En el caso de las úlceras, se presiona con el dedo y no hay cambio de la coloración, sigue rojo, no se pone blanco. Luego, que al momento de tocarlo se sienta caliente, ¿sí? Y que en los casos que así sea, la persona, nuestro paciente, refiera que le duele la zona. Esos son los 4 puntos esenciales que hay que aprender a identificar. En cuanto a la piel, ¿cómo la vamos a cuidar? Me preguntan, bueno, las siguientes recomendaciones son
que hay que inspeccionar, visualizar la zona de la piel, hay que al momento de girarlos hay que revisarles la espalda, hay que revisarles los lados, siempre buscando estos puntos específicos de presión y hacerlo regularmente, cada que se cambie, hacerlo por lo menos la mañana, en la tarde, en la noche, a veces en la mañana, en la tarde, noche, o a veces por lo menos una vez al día estar checando que no tenga estos cambios que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Para hacer el aseo, se recomienda el lavado de piel con agua y jabón, un jabón neutro, de pH neutro, que no tenga sustancias, que no esté perfumado, de preferencia. Y al lavarlo hay que secar sin tallar, sin friccionar, solamente haciendo compresión muy gentil con nuestra toalla, sin tallar. Evitar soluciones que contengan alcohol, que estén alcoholadas, ¿sí? Si se ve cambios en la zona, en alguna de las zonas, no hay que masajear, no, evitar dar masaje porque eso lastima aún más los tejidos, ¿ok? Y ¿cómo vamos a lubricar? Si no le vamos a poner ninguna loción, vamos a lubricar la piel con cremas lubricantes, humectantes, ungüentos o en su defecto vaselina. Y proteger la piel de la humedad. Si la persona tiene incontinencia o usa pañal, pues vamos a tener que estar al pendiente de que no esté húmedo, dado que la humedad macera la piel y eso la lastima y fomenta más la formación de estas úlceras. Un aspecto muy importante es el reposicionar al paciente. Esto quiere decir, vamos a cambiarlo de posición cada cierto tiempo y en un orden adecuado. Para esto nos ayudamos de un cronograma, un reloj para fines prácticos, el cual lo podemos imprimir, lo encontramos en internet como cronograma de distribución de la posición en pacientes para úlcera de presión, y se pegan, se hace una cartulina, se recorta y entonces le diseñamos un par de manecillas para la hora y para el minuto, como si estuviéramos en la escuela, y vamos a girar y eso nos va a indicar cuáles son los horarios que tenemos que reposicionar a nuestro paciente. Esta se recomienda cada 2 o 3 horas y empezamos en decúbito supino, que es boca arriba, luego nos seguimos al lado izquierdo, lateral, lado izquierdo, lado derecho, para volver otra vez al decúbito supino o boca arriba, y incluso bajarlo de la cama y sentarlo por 2 horas aproximadamente, y así sucesivamente. En la noche los cambios de posición, hay algunas recomendaciones donde pueden ser hasta 3 o cada 4 horas, de manera que podamos llevar un control de cuál es la posición, qué hora es y qué posición le corresponde en este momento. Como bien lo mencioné, los cambios posturales pueden darse cada 2 a 3 horas en el día y cada 4 horas en la noche. La recomendación es que no sea más de 30 grados cuando lo ponemos en lateral, y también está recomendado el uso de cojines y almohadas. Los cojines, en la actualidad ya no se usan los cojines rellenos de alpiste ni de hule espuma. Hay almohadas de materiales blandos específicos que se pueden conseguir en la actualidad, que son muy útiles para la descarga, o los cojines rellenos pero de microesferas. Esas se consiguen también
con mucha facilidad. Ya no se recomiendan las semillas porque esas lastimaban la piel, guardaban humedad, producían mucosidad y se complicaban el uso, el manejo del paciente. Esta es una gráfica de cómo reposicionar al paciente boca arriba, de lado y sentado. Con el fin de evitar la fricción y el cizallamiento hay que tener varias medidas. Colocar protectores en los codos y talones. Hay que movilizar cuidadosamente al paciente, no arrastrarlo en la cama. Evitar que la ropa esté sucia, húmeda, mojada, que esté seca, limpia y bien extendida, sin arrugas, para que las arrugas también no vayan a producir presión. Es mucho lo que hay que comentar acerca del cuidado del paciente. Espero que esta presentación sea una herramienta y que oriente cuáles son los cuidados básicos. Adjunto un link para el video, espero que sea útil, y recordarles que desde hace tiempo, tanto a nivel hospitalario como a nivel domiciliario, se ha determinado que las úlceras por presión son prevenibles y que solamente un 5% la pueden desarrollar y hasta un 95% se pueden prevenir y evitar que en un momento dado se desarrollen, porque el tratarlas, el curarlas, implican mucho tiempo, muchos recursos, sufrimiento para el paciente, complicaciones, tardan mucho tiempo en sanar las heridas, pueden llevarles meses en sanar, pueden requerir injertos, pueden requerir colgajos y al final que sea una causa que agregada a su padecimiento de base provoque la muerte de su paciente. Muchas gracias por su atención.